Buenos días, buenas tardes. Este es una presentación acerca de las manifestaciones de imágenes multisistémicas de COVID-19. Es una segunda entrega. Habla acerca de las complicaciones cardíacas y manifestaciones pediátricas. Un trabajo que fue llevado a cabo por el Departamento de Radiología de Imágenes Biomédicas de la Facultad de la Universidad de Yale, como así también del Centro de Radiología y Diagnóstica de Danbury en Connecticut. Acerca de, bueno, los objetivos principales que tiene el trabajo es comenzar a aprender a describir, primero, entender la fisiopatología específica acerca de cómo el sistema corporal reacciona ante el SARS-CoV-2, como así también aprender a discutir las modalidades de imágenes más apropiadas para cada una de las presentaciones, como así también las recomendaciones radiológicas para el diagnóstico de manifestaciones multisistémicas no pulmonares. Y por supuesto saber reconocer las características imagenológicas con las claves de cada una de ellas en diferentes sistemas, tanto pulmonares como no pulmonares, en este caso en las no pulmonares, como así también las manifestaciones en pacientes pediátricos y en embarazadas. De manera brevemente introductoria, tenemos el primer teaching point que nos habla acerca de que el COVID-19 es bien conocido por causar hallazgos patológicos respiratorios, pero que también pueden resultar en múltiples manifestaciones extrapulmonares. Estos incluyen principalmente la disfunción, la arritmia miocárdica, los síndromes coronarios agudos, lesiones renales agudas, síntomas gastrointestinales, lesiones hepatocelulares, hiperglucemias y cetosis, enfermedades neurológicas, como así también síntomas oculares y complicaciones dermatológicas. Puntualmente algunas de ellas las vamos a ir desandando de a poco para ir entendiendo brevemente no solamente cómo se manifiestan en imágenes, sino también algunas de las explicaciones desde la fisiopatología de ellas, ¿sí? Estas, bueno, implicancias generalizadas tiene múltiples sistemas corporales, ¿sí? Y la principalmente atribuible causa que tiene sería la expresión de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Sí? Esta existe en múltiples tejidos, si bien es mucho más rica a nivel pulmonar, a nivel extrapulmonar, existen también otros lugares como el hígado vaso, mucosas intestinales, que también tienden a tener algún tipo de manifestaciones. Si bien este virus es el responsable de un inicio del daño a nivel endotelial y provoca también otros mecanismos, activando principalmente la tromboinflamación y la desregulación de ciertas respuestas inmunitarias, es lo que terminan, digamos, conformando o contribuyendo al desarrollo de las manifestaciones extrapulmonares. En este pequeño diagrama de flujo, lo que nos muestra principalmente es cómo se maneja un paciente que concurre a la consulta, sean los que están hospitalizados o los que tienen un ingreso por fuera del sistema inicial. Bueno, habla principalmente de las características epidemiológicas, los comportamientos de laboratorio, como así también el screening radiológico que va teniendo el paciente. Y a medida de que va avanzando cada uno de ellos, van a ir tomando diferentes caminos. Comenzando a hablar principalmente por las manifestaciones cardíacas, tenemos que hablar de que bueno, se ha reconocido cada vez más que los pacientes con enfermedades cardiovasculares subyacentes, como son los pacientes hipertensos, los pacientes con patologías panvasculares, como es la diabetes mellitus o la obesidad, pueden verse afectados, ¿no es cierto?, de manera desproporcionada ante la presencia del SARS-CoV-2. Y por supuesto, de ese mismo modo pueden experimentar en mayor o menor gravedad diferentes tipos de presentaciones en la enfermedad, como así también teniendo en cuenta los pronósticos para cada uno de ellos, ¿sí? Y eso hace alusión al teaching point acerca de que la infección por SARS-CoV-2 puede causar efectos perjudiciales en el sistema cardiovascular y provocar complicaciones que incluyen lesiones del miocardio, arritmia, tromboembolismo arterial y venoso, miocarditis, miocardiopatías, shock cardiogénico y falla total de bomba. En
Este grupo de imágenes principalmente habla acerca de las lesiones miocárdicas, las cuales van a ocurrir en el grupo del 20 al 30% de los pacientes que están hospitalizados, y se da por encima del 50% en pacientes que tienen patologías cardiovasculares preexistentes a dicha infección. Las imágenes tienden a desempeñar, ¿no es cierto?, un papel importante, no solamente para el diagnóstico precoz de la enfermedad, sino también en las afecciones cardiovasculares subyacentes, sino también en poder predecir algún tipo de complicaciones que pueda llegar a tener el paciente. El desarrollo de la insuficiencia cardíaca en esta clase de pacientes se puede, digamos, tener signos radiológicos en una tele de tórax de rutina, pero puede ser también fácilmente pasada por alto, ¿sí? El edema del pulmón, por supuesto, en el contexto de una neumonía viral, puede manifestarse en estos criterios radiológicos como áreas de congestión vascular, cierto edema periliar a nivel intersticial también, aumento de la opacidad de las bases, como así también la presencia de algunos patrones aislados en vidrio esmerilado y áreas de derrame. En este caso puntual, la paciente es una femenina de 50 años con antecedentes de nefropatía terminal, que es sometida a hemodiálisis y que ingresa al hospital por presentar cuadro de hipoxia y neumonía en el contexto de COVID-19. ¿Sí? La primera placa, hacia arriba a la izquierda, hablamos de una radiografía de tórax, en la cual posteriormente en una posición vertical, ¿no es cierto?, se obtiene al ingreso hospitalario, y las imágenes subsiguientes, que son imágenes tomadas de una tomografía de tórax con contraste en un corte axial posterior a un mes, el cual muestra una persistencia de un cuadro de hipoxemia y edema pulmonar con áreas de congestión pulmonar venosa, en las cuales se pueden ver con las flechas en negro, tanto en la placa como en el axial superior derecho, en los cuales, bueno, tenemos también la presencia de un pequeño derrame pleural, ¿sí? Bueno, la cardiomegalia, también allí marcada, y la presencia de el edema, como habíamos dicho, el aumento de las opacidades a nivel de manera difusa, ¿sí?, como es la presentación en vidrio esmerilado, el patrón casi característico. Estos hallazgos son indicativos de edema de pulmón y superpuestos, ¿no es cierto?, al espacio típico de la neumonía que provoca el COVID. En este caso puntual, hablamos de una miocarditis en un paciente adolescente de 17 años, el cual acudió a una urgencia por presentar dolor torácico y que fue diagnosticado por sus niveles de troponina elevada, ¿sí? La evaluación difusa en el segmento ST del electrocardiograma y una ectopía ventricular, por supuesto, el cuadro de COVID. En la primera imagen, lo que vemos en la izquierda es una imagen de una resonancia magnética, en la cual nos muestra presencia de sangre, así de manera muy saturada, de grasa en el eje corto cardíaco, y bueno, es una imagen que está ponderada en T2 y que muestra un aumento difuso de la intensidad de la señal en la capa a nivel del subpericardio, ¿sí? Y por supuesto, bueno, en las paredes septales a nivel lateral e inferolateral del segmento basal, allí mostrando con las flechas. Esto nos estaría hablando de la compatibilidad que existe con la presencia de edema, ¿sí? En la imagen inferior de la izquierda, también en un corte axial de una imagen ponderada en T2, FATSAT de eje corto, ¿sí?, y ponderada en T1, nos habla de bueno, es un estudio previo al contraste y nos muestra el grosor del miocardio, el cual se encuentra normal y con una intensidad de señal marcada en la flecha, ¿sí? Y las imágenes de resonancia magnética de la derecha son imágenes de resonancia cardíaca potenciadas en T1, en el eje corto, post contraste, y obtenidas en el mismo nivel
que la imagen previa a estas, ¿sí? Nos muestra el realce supericárdico temprano y el tardío. En cuanto a los segmentos basales anteriores y anterolaterales inferiores, también con un patrón no isquémico marcado así con las flechas en blanco. El área de realce es la que corresponde a la anomalía de la señal T2, el cual se presenta en la primera imagen de aquí de la izquierda. En nuestra imagen, lo que tenemos en este pequeño video nos muestra una miocardiopatía en un paciente de 28 años con COVID, el cual presentó una insuficiencia cardíaca de inicio agudo y de fracción de eyección severamente reducida. En el clip del cine de resonancia que estábamos viendo, horizontal al eje largo y en estado estacionario, de presencia libre, que muestra una función biventricular deprimida y con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 16% y del ventrículo derecho del 19%, lo cual termina siendo compatible con una miocardiopatía no isquémica. Si vemos de nuevo la imagen, podemos ver la presencia de la regurgitación a nivel mitral. Bien, otro hallazgo que podemos encontrar es la formación de trombos a nivel del ventrículo derecho, ¿sí? Concomitante a una neumonía por COVID-19 en un paciente de 62 años con antecedentes de hipoxia y sus niveles de dímero D marcadamente elevados, ¿sí? Son mayores a los 50.000 nanogramos por mililitro. En esta imagen lo que vemos en una angiografía axial de una tomografía con contraste del tórax nos muestra el defecto de llenado hipoatenuado, ¿sí? Y bien circunscripto dentro de lo que es la luz del ventrículo derecho, lo que es indicativo del trombo, ¿sí? Mostrado con la flecha allí en la imagen superior. Y las opacidades a nivel pulmonar, sí, pulmonar, bien digo, ¿sí? Con las flechas así marcadas intermitentes relacionadas con la neumonía por COVID, ¿sí? Respecto a las manifestaciones neurológicas, existen una evidencia creciente de las manifestaciones asociadas con COVID que incluyen el accidente cerebrovascular agudo en un rango del 6% y un estado mental alterado en el 15%, como así también otras manifestaciones neurológicas que incluyen la epilepsia, alteración de conciencia, encefalopatía y cefalea. Existen varios mecanismos fisiopatológicos los cuales pueden mostrar algunas secuelas neurológicas, los cuales están incluidas las lesiones de las células endoteliales y de las que están, digamos, conformando el epitelio vascular, como así también la ruptura de la barrera encefálica, algunas lesiones de hipoxia, debido principalmente a la insuficiencia respiratoria, ¿no? Está en un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y como así también los pacientes que están con asistencia ventilatoria mecánica de manera prolongada, hacen que la entrada se facilite de manera mucho más rápida a través de los receptores de enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ese neutropismo que tiene el virus es lo que puede ser responsable del porcentaje relativamente alto de una afectación neurológica dentro de este grupo. Además, por supuesto, las conocidas coagulopatías inducidas, que son las que contribuyen significativamente para lo que es el desarrollo de manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID-19. Lo que estamos viendo inicialmente, como un pequeño acote, podemos decir que se pueden adoptar protocolos abreviados en el estudio de resonancias magnéticas, lo que es en el entorno de las limitaciones en la adquisición de algunas secuencias críticas, como imágenes ponderadas, tanto en la difusión como en el mapeo del coeficiente de difusión, de difusión aparente, ¿sí? Como así también algunas secuencias axiales de recuperación de inversión, como es el T2 FLAIR. Se valora siempre tanto las lesiones vasculares intracraneales como así también las lesiones neuronales. En esta secuencia de imágenes que vamos a ver a continuación, hablamos
de una oclusión del segmento largo de la arteria carótida interna derecha, ¿sí? Con áreas de infartos asociados a nivel bilateral del territorio de la cerebral media, en un paciente de 59 años, el cual había sido sometido a una intubación debido al COVID-19. ¿Sí? En la imagen axial lo que vemos es una TC craneal sin contraste, en el cual nos muestra áreas o regiones de hipoatenuación marcadas allí con las flechas, en los territorios de la cerebral media bilateral y que refleja el edema citotóxico, ¿sí? Secundario a los infartos territoriales bilaterales agudos. Y bueno, son hallazgos indicativos acerca de un fenómeno cardioembólico, ¿sí? Dadas las diversas distribuciones vasculares, ¿sí? Y presentando así las lesiones hipóxico-isquémicas o de vasculopatías isquémicas que son secundarias a la infección de COVID. Mientras tanto que en la proyección sagital, en una reconstrucción MIP, lo que vemos es una imagen, una geografía TC axial de la cabeza del cuello, ¿sí? Que nos muestra el defecto del llenado del segmento largo a nivel cervical proximal de la cerebral. ¿Sí? En esta secuencia, lo que estamos tratando de ver es principalmente la porción intracraneal y es cómo se provoca la afectación de los segmentos a nivel petroso derecho, ¿sí? El cual no se muestra, y a nivel cavernoso, ¿sí? El cual lo vemos en la imagen de la izquierda, ¿sí? El término carotidio derecho de la arteria cerebral media derecha están completamente ocluidos y el segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda está casi completamente también ocluido, ¿sí? Solo una pequeña manga de material de contraste intravenoso se opacifica a nivel de la arteria, mostrado así con las flechas, las puntas de flecha en negro, ¿sí? En estas imágenes lo que encontramos son principalmente los estudios de resonancia en un paciente que presenta múltiples infartos cerebrales en diversos territorios vasculares, como así también hemorragias intraparenquimatosas tras la extubación. Es una paciente femenina de 58 años con antecedentes de diabetes mellitus que había sido hospitalizada por COVID. En su estancia hospitalaria, la paciente tuvo complicaciones por una insuficiencia multiorgánica, eh, sepsis a nivel de la línea y de los nuevos déficits neurológicos, los cuales vemos en la primera imagen un corte axial de una resonancia ponderada, una imagen ponderada en Doppler, ¿sí? Que muestra una hiperintensidad heterogénea que está focal, ¿sí? Marcada con la flecha, dentro de lo que es el lóbulo occipital derecho, el cual nos representa la presencia del hematoma intraparenquimatoso, el cual presenta edema circundante y por supuesto provoca un efecto de masa. ¿Sí? En las imágenes ponderadas en la difusión, también axial, el DWI y el ADC, nos muestran una difusión restringida del lóbulo frontal derecho, compatible con un pequeño foco de infarto de tipo agudo, en el cual se presentaron otros focos adicionales de difusión restringida hacia el lóbulo frontal izquierdo, cuales no están aquí mostrados, y que terminan siendo compatibles con pequeños infartos de diferentes distribuciones vasculares. Bien, estas imágenes nos muestran infartos de cuenca e infartos cardioembólicos en una paciente femenina de 55 años con COVID que presentaron una desviación de la mirada hacia la izquierda. La imagen primera de la izquierda, lo que vemos es en un corte, una resonancia cerebral, ¿sí? Ponderante Doppler, anomalías de la señal a nivel de señal de tipo hiperintensas, marcadas allí con las flechas, y es predominantemente dentro del área de la sustancia blanca, frontal alta y subcortical parietal bilateralmente.
En las otras imágenes lo que nos muestra son las repeticiones axiales ponderadas en T2 y en el FLAIR obtenidas 3 días después, los cuales nos muestra el desarrollo de los intervalos de los patrones de la anomalía de la señal, orientándonos literalmente, ¿sí? Perdón, linealmente dentro de lo que es el semioval a nivel bilateral, el centro semioval, y tanto mayor hacia la izquierda que hacia la derecha. Y las imágenes de resonancia también serán ponderadas en la difusión, tanto en el DW y en el mapa ADC, nos muestran la restricción de la difusión de estas áreas, ¿sí? Que son correspondientes a las anormalidades, lo que indican los infartos de estas cuencas. Estas imágenes nos hablan acerca de los infartos venosos hemorrágicos relacionados con trombosis en una paciente femenina de 29 años que tuvo episodios convulsivos después de una semana de tos y fiebre que recibió el resultado positivo para COVID-19. Fue diagnosticada, tratada en el servicio de urgencia, ¿sí? En la primera imagen de izquierda vemos una imagen axial de una tomografía sin contraste, nos muestra un área de infarto venoso hemorrágico a nivel temporoparietal izquierdo, con áreas de edema adyacente y efecto de masa con desplazamiento mínimo de la línea media, por supuesto, hacia la derecha. Mientras que en la imagen del centro lo que vemos es una venografía axial de una tomografía que muestra la ausencia de material de contraste en el seno sigmoide izquierdo, marcado con flechas, bueno, son por supuesto indicativos de la trombosis del seno venoso. Y la imagen de la derecha, una imagen de una proyección de intensidad máxima, tridimensional, a nivel, perdón, de la venografía, en una resonancia que nos muestra la trombosis de los senos transversos y sigmoides izquierdos, lo cual hay que tener en cuenta que el seno transverso derecho parece permeable, marcado allí con una flecha que se encuentra discontinua. Estas imágenes nos representan una encefalitis viral en un hombre de 57 años con antecedentes de insuficiencia respiratoria, el cual requirió intubación en un contexto de neumonía por COVID. ¿Sí? Son pertenecientes a unas imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2 FLAIR axiales, y la segunda imagen que vemos es una coronal, en el cual nos muestra el patrón de tipo infiltrativo, ¿sí? Con anomalías en las señales de tipo heterogénea, con el hemisferio cerebral izquierdo que involucra el lóbulo frontal, temporal y occipital, como también el ganglio de las bases y, por supuesto, el tálamo. En la tercera imagen vemos en una imagen axial ponderada en CWI cómo se muestran los múltiples focos nodales y curvilíneos de la susceptibilidad magnética anormal, en el cual están marcados con las flechas. ¿Sí? Son compatibles con focos de hemorragia parenquimatosa, como así también subaracnoideas. Y la última imagen es también de una resonancia magnética ponderada en T1, post contraste, en un corte axial que nos muestra el patrón curvilíneo amorfo de realce ávido de contraste. En este ejemplo que encontramos es otra de las manifestaciones que puede darse. Está relacionada con la leucoencefalopatía difusa, hemorrágica. En este caso es una paciente femenina de 43 años con COVID, la cual es una instancia hospitalaria. Se complicó por una incapacidad de seguir las órdenes y el estado de depresión persistente después de los procesos de extubación. En la primera imagen tenemos el axial de una resonancia, una secuencia ponderada, una imagen ponderada en T2 que muestra áreas de hiperintensidades de la señal a nivel bilateral de tipo confluentes, marcadas con las flechas, y a nivel de sustancia blanca de ambos lóbulos parietales, ¿sí? El cual no presenta ningún tipo de restricción a la difusión y está asociado a imágenes ponderadas en difusión de ADC, las cuales aquí no se mostraron. En cuanto a la segunda imagen de la derecha, lo que vemos es también una axial de una resonancia
ginecodegradante que muestra la presencia de microhemorragias puntiformes, que estaban marcadas allí con la flecha, a nivel de la sustancia blanca subcortical del lóbulo occipital izquierdo, y el cual se dispersaron múltiples microhemorragias a lo largo del hemisferio cerebrales, los cuales no fueron mostradas en las siguientes imágenes. Esta otra presentación que tenemos es una hemorragia intraventricular en un paciente masculino de 65 años, el cual recibió anticoagulantes en una unidad de cuidados intensivos como tratamiento por neumonía grave por COVID. Es un corte axial de una tomografía sin contraste del cráneo, el cual nos muestra una pequeña cantidad de líquido hiperactivo dentro de lo que son las capas de las, eh, a nivel de los ventrículos laterales, y que son compatibles con hemorragia intraventricular aguda, espontánea o traumática. Otras manifestaciones que podemos llegar a encontrar son las manifestaciones abdominales, siendo en primera instancia las intestinales. Nos habla acerca del tropismo que tiene el virus, el SARS-CoV-2, respecto al tracto gastrointestinal, por el cual este probablemente se deba a la abundante expresión de los receptores para inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Perdón, para las convertidoras de angiotensina, los cuales son altamente específicas o predominan, mejor dicho, a nivel del esófago, del estómago, duodeno, intestino delgado y grueso, los cuales incluyen también el recto, por sobre todo distribuido a nivel del endotelio, ¿sí? Los pacientes que acuden normalmente al servicio de urgencia son siempre tratados, ¿sí? Como estudio solicitado en primera instancia, una tomografía abdominopélvica, en el cual en el contexto de COVID siempre es importante tener en cuenta la presencia de las opacidades bilaterales a nivel de los pulmones, ¿sí? Buscando imágenes de patrón infiltrativo en vidrio esmerilado, los cuales deben ser orientativos de los mismos, ¿sí? Siempre y cuando hablemos de los pacientes que ingresan por guardia. Lo que estamos viendo aquí principalmente a nivel de las manifestaciones intestinales, como hallazgo encontramos un proceso de gastritis y de colitis en dos pacientes, en los cuales se presentaron cada uno con dolor epigástrico abdominal y recibieron resultados positivos para COVID en un servicio de guardia. Las imágenes que vemos son reconstrucciones coronales de una tomografía con contraste de abdomen, en el cual la pelvis muestra áreas de engrosamiento de la pared gástrica eh, y, por supuesto, el realce de la mucosa a la cual se encuentra asociado, ¿sí? Como vemos allí en las flechas de la imagen de la izquierda. Y áreas de engrosamiento a nivel del colon ascendente y del colon y parte del descendente con el realce a nivel de la mucosa, ¿sí? Marcados en la flecha también de la imagen de la derecha, ¿sí? Estos hallazgos son indicativos de procesos de la gastritis y de la colitis respectivamente, ¿sí? Como dato por ahí de color, si prestamos atención a la imagen del hígado, podemos ver el grado de esteatosis que puede tener. La siguiente presentación está relacionada a la proctocolitis, en el cual se dio en un paciente de 72 años que acude a una urgencia por dolor abdominal y fiebre, y se le diagnostica COVID. En las imágenes que vimos en una reconstrucción, perdón, en un corte sagital, en la imagen de la izquierda y en el axial de la derecha, en los cambios, lo que vemos en el contraste de abdomen, ¿sí? La presencia de edema marcado a nivel de las paredes del recto, en las cuales se encuentran distendidas, marcadas allí con las flechas, ¿sí? Y una mucosa hiperacentuada, el cual se la puede apreciar con la flecha negra. Por supuesto, también presente los cambios inflamatorios significativos en relación a lo que es la grasa perirrenal circundante, marcados con los asteriscos, ¿sí? En los cuales no se muestra una cantidad significativa de heces en el recto. Y bueno,
Las imágenes tanto de tomografía de abdomen y pelvis obtenidas a través de las bases pulmonares mostraban opacidades bilaterales en el espacio aéreo periférico, en las cuales no fueron mostradas aquí, pero siempre son hallazgos típicos en los pacientes que ingresan justamente por, por COVID. Otra presentación que podemos encontrar son las trombosis de la arteria mesentérica superior con complicaciones por isquemia, ¿sí? Como así también perforación intestinal. Este es un paciente de 54 años que acudió por una urgencia del dolor abdominal y que fue diagnosticado por COVID. Las imágenes pertenecen a una tomografía, en la cual vemos la reconstrucción coronal y las axiales, el cual ambas todas ellas con contraste, y lo que vemos es el realce de la mucosa, ¿sí? Que afecta tanto al intestino delgado, con un leve engrosamiento de la pared, ¿sí? Asociado con un segmento largo de no realce de la pared a nivel del ilion distal, ¿sí? Igual es un gran defecto focal de la pared. Si prestamos atención ahí vemos la extensión del contenido, parte del líquido y aire del intestino intraluminal a través del defecto, ¿sí? Que se vuelcan hacia el peritoneo, ¿sí? Marcados con la flecha punteada. Los hallazgos esos son indicativos de isquemia intestinal con perforación de la pared intestinal ilial distal. Sí, también observamos áreas de congestiones a nivel del mesenterio y la presencia de ascitis también, ¿sí? En esta presentación vemos áreas de isquemia y de perforación intestinal como también complicación de COVID en un paciente de 65 años con antecedente de asma, hipertensión e hiperlipidemia. Las imágenes que vemos es, tanto en el axial y coronal eh, pertenecen a una tomografía de abdomen-pelvis con contraste endovenoso, el cual muestra la neumatosis significativa a nivel del ciego y del colon ascendente derecho, ¿sí? Como vemos en las primeras imágenes, y áreas perforadas y asociadas con el colon ascendente. Bueno, el absceso que se muestra está lleno de materia fecal que está extravasada y bueno, se puede también observar la presencia de gas a nivel del mesenterio marcados con las flechas, ¿sí? La asociación muchas veces de la neumatosis, hay que tener en cuenta que en las pequeñas cantidades de ascitis y las congestiones mesentéricas y la presencia del gas venoso portal no necesariamente a veces pueden ser indicativas de algún evento perforativo, sino también tener en cuenta el contexto en el que a veces estos pacientes están intubados y la asistencia ventilatoria mecánica prolongada, cuando no está bien calibrado el respirador, puede provocar este tipo de apariciones o de hallazgos, haciendo incurrir en el error. Otra modalidad que encontramos a nivel abdominal del COVID pueden ser las enterocolitis isquémicas con edema periportal y congestión mesentérica, con presencia de ascitis y áreas de infarto en un paciente que presenta un trasplante renal y uno nativo bilateral, ¿sí? El cual se presenta en este paciente que tiene 75 años, gravemente enfermo, cursando una neumonía por COVID. En la imagen coronal, como así también la axial, en una tomografía con contraste, lo que vemos principalmente es el marcado de edema pericólico cístico, como así también a nivel periportal, ¿sí? Las áreas de engrosamiento del intestino delgado y grueso marcadas con las flechas allí en negro, y áreas multifocales de hipoatenuación, ¿sí? A nivel de las cuñas que se van a ir formando y se representan en el nivel de la corteza renal, del riñón trasplantado, como así también el riñón nativo marcado con las puntas en flecha, ¿sí? Hay áreas de heterogeneidad a nivel del parénquima hepático que podrían atribuirse a una hepatitis, marcado con el asterisco, ¿sí? También se suele presentar la congestión mesentérica y presencia de ascitis, probablemente como resultado de los procesos microtrombóticos, ¿no? Y en la última imagen lo que vemos es una imagen de una endoscopía de colon izquierdo, el cual muestra cómo ocurre el denudamiento del epitelio colónico,
¿sí? Suelen ser compatibles con las colitis isquémicas. En este caso vemos la presencia del neumopericardio, ¿sí? Con una disección de aire a nivel del peritoneo, el cual simula una perforación intestinal en un paciente de 54 años, el cual se sometió a una intubación por neumonía. En las imágenes axiales de tomografía de tórax sin contraste nos muestra la presencia del neumopericardio, marcado con las flechas allí en negro, como así también el área de consolidación del espacio aéreo bivasal, ¿sí? Mientras que la segunda imagen, la que vemos en la derecha, nos muestra a nivel del abdomen y de la pelvis la presencia de neumopericardio, eh, de aire libre y por supuesto ahí ubicado bajo del diafragma, ¿sí? Anterior al hígado, y es lo que está marcado con las flechitas en negra, mientras que no presenta hallazgos de isquemia a nivel de la pared intestinal, la cual nos hace descartar la presencia de la perforación, como habíamos dicho hace un momento. Otras manifestaciones que podemos encontrar son las que se pueden dar en los órganos sólidos abdominales, principalmente a nivel hepático y biliar. ¿Sí? El órgano más frecuente dañado fuera del sistema respiratorio es el hígado. ¿Sí? Y el mecanismo de acción de la lesión hepática no está todavía comprendido por todo, no del todo, pero es muy probable que sea multifactorial y por supuesto atribuible a los procesos de infección viral directa que se obtienen como resultado el daño de los colangiocitos, ¿sí? Eh, lo que estamos viendo en estas imágenes es una lesión de realce de tipo heterogéneo a nivel del hígado, ¿sí? Con presencia de estasis biliar en una paciente femenina de 84 años con antecedentes de hipertensión y de asma, al cual ingresa a la unidad de cuidado intensivos por la insuficiencia respiratoria y cuadros de hipoxia secundaria a la neumonía por COVID, ¿sí? Los resultados de una prueba de laboratorio también confirman de la falla hepática, marcando los niveles de transaminasas, como así también tanto alanina como el de aspartato, ¿sí? Paciente que termina falleciendo 3 días después, a pesar de la colocación de realizarse de una colecistectomía. La imagen que vemos, tanto axial como coronal, ¿sí? Pertenecen a una angiografía de abdomen y de pelvis que muestran áreas de realce heterogéneo dentro de lo que es el hígado, con múltiples áreas de no realce, como así también a lo largo de la distribución biliar, ¿sí? Lo que vemos, si prestamos atención ahí en la vesícula biliar, vemos que está totalmente distendida, que hay una dilatación marcada del conducto biliar extrahepático, marcado con una flechita negra, ¿sí? Y disminución gradual del colédoco dentro del segmento distal. Por supuesto, esto no es el método para evaluar la presencia o no de cálculos. Todo esto va a depender principalmente de la composición de dicho cálculo. Lo que vemos a continuación es una colecistitis aguda en un paciente de 64 años, infectado por COVID y en un cuadro de sepsis, ¿sí? Un contexto de sepsis, lo cual es la imagen pertenece a una ecografía, ¿sí? En escala de grises, la imagen de la derecha, y eh, la función Doppler, el cual nos muestra la presencia de esa vesícula que se presenta dilatada, ¿sí? Con la presencia de imagen hiperecogénica, ¿sí? Bastante heterogénea, y ser indicativa de la presencia de barro biliar, ¿sí? También podemos observar la presencia de edema a nivel de las paredes, que están marcadas con la línea punteada, ¿sí? Y el cuadro, por supuesto, de hiperemia, el cual nos muestra en la función Doppler. Dentro de las complicaciones vasculares de los órganos sólidos, nos deja un teaching point y nos habla acerca de los infartos de órganos sólidos. También se pueden visualizar en las imágenes abdominales en pacientes con COVID que afectan tanto el riñón, vaso e hígado. En un estudio de 141 pacientes que se sometieron a TC abdominopélvicas, el 18% tuvo algún tipo de infarto de órganos sólidos.
Un ejemplo que podemos encontrar es la imagen de un infarto renal en un varón de 57 años, ¿sí? Cursando una infección de COVID, diagnosticado tras acudir a urgencia por dolor abdominal. La imagen corresponde a una reconstrucción coronal de una tomografía con contraste de abdomen-pelvis que muestran diferentes o múltiples áreas lineales, ¿sí? De hipoatenuación, los cuales se extienden desde el seno renal izquierdo hasta la superficie de la corteza, ¿sí? Marcadas allí con las flechitas en blanco. Bueno, ahí lo que se puede notar es la presencia del trombo de tipo oclusivo, marcado con la flecha en negro, ¿sí? A nivel de la arteria renal izquierda. Estas imágenes nos representan infartos esplénicos, como así también la presencia de una cistitis en un varón de 84 años con antecedentes de cáncer de pulmón, recientemente diagnosticado, que acude al servicio por dolor en el cuadrante superior izquierdo, el cual termina con los resultados de pruebas que confirman la infección por COVID. Las imágenes que estamos viendo, desde la izquierda hacia la derecha, vemos una reconstrucción coronal de una tomografía y su axial, ambas con contraste, en el cual vemos a nivel la presencia de múltiples áreas en forma de cuña, ¿sí? Con por supuesto su hipotenuación marcadas en el vaso, ¿sí? Con las flechas en blanco, ¿sí? Indicativo de infartos esplénicos multifocales. Y la imagen de la derecha, lo que vemos es un corte axial de un cerebro, de una resonancia, ponderada en la difusión de WI, ¿sí? Un axial, el cual se obtiene durante una estancia hospitalaria de este paciente por comenzar a presentar diferentes tipos de déficits neurológicos, en el cual comienzan a tener apariciones cada vez más marcadas. ¿Sí? Lo que vemos en una región confluente de la difusión restringida, lo que vemos allí con las flechas, dentro de lo que es el territorio irrigado por la cerebral media izquierda, ¿sí? Que es un indicativo de un infarto agudo. Así también se detectó un trombo en el segmento largo de la arteria cerebral media izquierda, el cual aquí no es mostrada. A nivel del páncreas también podemos encontrar diferentes tipos de hallazgos. En este caso nos habla de la presencia de una pancreatitis y enteritis en una paciente de 56 años cursando una infección de COVID. Tanto la tomografía axial como la reconstrucción coronal de un abdomen pelvis obtenida con material de contraste oral nos muestran la presencia de un páncreas edematoso de aspecto heterogéneo, la presencia de cambios inflamatorios, los cuales están asociados a la presencia de líquido peripancreático, marcado con las flechas en la imagen ahí de la izquierda. Y bueno, la presencia también, ¿no? De las asas que no se encuentran tan distendidas a nivel del intestino delgado y muestra un leve engrosamiento de la pared mostrada con las flechas discontinuas. Algunas presentaciones también que se pueden dar a nivel tracto urogenital, ya habíamos hablado del riñón, en este caso hablamos de la presencia de una hemorragia de la vejiga urinaria en un paciente de 85 años con un curso de una neumonía por COVID, el cual se comenzó con el desarrollo de una hematuria y una insuficiencia renal aguda. En las imágenes ecográficas, en un corte transversal en la escala de grises, ¿sí? Representado en la izquierda y en la función Doppler, lo que nos muestra es la imagen de una vejiga distendida, ¿sí? Llena de material heterogéneo, levemente hiperecogénico, avascular superior, ¿sí? Lo cual es indicativo de una hemorragia de la vejiga urinaria, marcadas allí con la flecha. Respecto a algunas manifestaciones, como en el caso de los musculoesqueléticos, hasta la fecha no se han encontrado o no han reportado manifestaciones musculoesqueléticas significativas del COVID, aunque en algunos informes de casos, en la literatura informa que hay un desarrollo de procesos de rhabdomiólisis con una posible complicación tardía relacionada al COVID. En esta imagen representativa
Hablamos de una radiomielitis de un varón de 34 años que presentó un traumatismo menor y que fue diagnosticado por COVID en un centro de urgencia. ¿Sí? Los resultados de los análisis, bueno, determinaron que los valores de su creatina quinasa fueron extremadamente altos, y las imágenes que nos representan estos hallazgos son de una tomografía en el cual vemos la pelvis con contraste a nivel coronal y del axial, las dos consecutivas, como así también muestran, ¿no es cierto?, una región glútea derecha, de aspecto agrandado, marcado así con las flechas, sin presencia de fractura asociada. Las imágenes de tomografía del tórax con contraste nos muestra la presencia de un espacio aéreo en parche a nivel peribroncovascular, multilobular, multifocales a nivel bilateral, y áreas de opacidad en vidrio esmerilado. ¿Sí? Son los hallazgos típicos de el COVID. Respecto a la presencia de algunas otras manifestaciones, tanto dermatológicas como oculares, son bastante inespecíficas. ¿Sí? A nivel de las dermatológicas, son las erupciones vesiculares, las lesiones urticariformes y erupciones maculopapulares, como así también las libido-reticulares y necrosis, son las que pueden ser orientativas, pero no son específicas. Y por supuesto a nivel oculares son las epíforas, la congestión conjuntival y la quemosis. Respecto a las manifestaciones pediátricas, también son bastante inespecíficas. La mayoría de los niños que necesitan cuidados intensivos normalmente están en condiciones con patologías preexistentes, ¿sí? Y no hay, digamos, un trabajo o evidencia que sugiera que los niños tienen mayor potencial para poder infectarse, a diferencia de los adultos. Pero lo que sí hay es la evidencia que sugiere que un 45% de los pacientes pediátricos suelen cursar la enfermedad de manera asintomática. ¿Sí? Y los síntomas que suelen presentar son bastante inespecíficos, como la fiebre y tos por arriba del 90%, y tanto en niños como adolescentes sintomáticos, los síntomas de infección del tracto respiratorio superior suelen ser la faringitis, amigdalitis, otitis media, como así también la sinusitis. Y es lo que nos habla el Teaching Point acerca de los criterios de idoneidad de la American College of Radiology. Las imágenes que no están indicadas en un niño inmunocompetente con buena apariencia, mayor de 3 meses de edad, que no requiere hospitalización. Sin embargo, si el niño no responde al tratamiento ambulatorio o requiere hospitalización, la radiografía de tórax se considera el primer paso más apropiado para la evaluación por imágenes. Ese es uno de los casos, la presencia de una encefalopatía isquémica hipóxica en un niño recién nacido, en un término de 2 días de edad, el cual nace por cesárea en una mujer de 32 años COVID positiva, en la cual la coagulopatía se diagnostica al nacer y con un índice de normalidad internacional elevado, el bebé termina falleciendo en el segundo día después del nacimiento, y lo que vemos en esta imagen ecográfica a nivel sagital, en escala de grises, del cerebro neonatal, a nivel del tálamo derecho y del izquierdo, nos muestran áreas de mayor ecogenicidad dentro del tálamo, ¿sí? Se puede ver ahí marcado con la flecha. Compatible con un proceso de encefalopatía isquémica de tipo hipóxica. Y las estructuras adyacentes de la línea media se encuentran intactas, no visualizándose la matriz germinal ni presencia de hemorragia intraventricular. ¿Sí? Los ventrículos laterales eran de tamaños normales y no se representaron masas parenquimatosas, hematomas, ni presencia de colecciones de líquido intraaxiales. Otro modo de presentación que puede tener el pediátrico es la presencia de amigdalitis. En este caso es un paciente de 15 años que acude al servicio de urgencia presentando fiebre, dolor de garganta, malestar
general hinchazón del cuello derecho y se diagnostican los niveles elevados de dímero D, los cuales conducen a otras pruebas y termina siendo COVID positivo. Estas imágenes que vemos son de una tomografía de cuello con contraste que muestran principalmente las amígdalas palatinas, marcadas con flechas. Y dentro de las amígdalas palatinas izquierda, lo que vemos es el agrandamiento que se muestra en las áreas a nivel de un área de tipo asimétrica, ¿sí? Sutil, de bordes mal definidos, ¿sí? Y por supuesto hipoatenuado. Normalmente es compatible con un flemón o con un absceso de tipo temprano, ¿sí? Se muestra la presencia de linfadenopatía cervical asociada y al estudio del complemento con una ecografía con Doppler, lo que vemos en este Power Doppler es el cuello superior derecho que muestra un trombo oclusivo casi completo, en el cual se pueden ver allí con flechas a nivel de la vena yugular derecha. Otro hallazgo puede ser la dilatación de las arterias coronarias y disminución de la fracción de eyección ventricular. En este caso es un paciente de 9 años con antecedente reciente de COVID, el cual presenta un nuevo inicio de una hipotensión, enfermedades renales y niveles elevados de troponina, como así también de dímero D, ¿sí? Los ecocardiogramas paraesternales de eje corto que nos muestran la falta de aucinamiento de la arteria coronaria, ¿sí? Descendente de la parte de la cara anterior izquierda, ¿sí? Con las flechas en la foto de la izquierda, y de la coronaria derecha, ¿sí? De la imagen de la derecha nuestra, ¿sí? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo se redujo, cual no se muestra, y nos deja como conclusión que es el SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de la familia de los coronavirus, el cual ha provocado una pandemia mundial y que la cual ha sido una causa de mortalidad y morbilidad en niveles extremos y afecta principalmente al sistema respiratorio, pero también, como hemos visto, se ha demostrado que afecta a otros órganos del sistema del cuerpo humano y que provoca lesiones multiorgánicas. En algunos casos provocan severas fallas, ¿sí? Las imágenes tienden a desempeñar un papel importante para la detección, el diagnóstico, evaluación de las lesiones inducidas por el proceso infeccioso, como así también las complicaciones que puedan estar asociadas, ¿sí? Reconocer y comprender la fisiopatología del virus, como así también los efectos sobre el sistema inmunológico y la coagulación es fundamental para poder mejorar la capacidad de los radiólogos, como así también identificar con mayor precisión los hallazgos de las imágenes claves y reconocer rápidamente las posibles complicaciones, ¿sí? Debido a una complejidad de la fisiopatología viral y sus focalizaciones en los múltiples sistemas u órganos, el reconocimiento de una complicación debe ser impulsado más que nada por un escrutinio intenso de otras, particularmente de los pacientes en los cuales pueden cursar con algunos antecedentes de otras enfermedades, ¿sí? Y un conocimiento profundo acerca de las características distintivas de cada una de las imágenes, como así también de los métodos para adquirirlas. Estas características de imágenes atípicas son las manifestaciones multisistémicas y la evolución de estos hallazgos de las imágenes son esenciales para poder optimizar la atención a nuestros pacientes. Muchas gracias.